eres, Padre. Santo eres, Señor.
la gloria y la honra. Y esta tarde queremos declarar que hemos venido a adorarte, Señor, porque tú eres la luz, Señor, que brilló en las tinieblas. Tú eres quien abrió nuestros ojos. Por eso nuestro corazón te adora. Vamos a declarar todos juntos: Señor, hemos venido a adorarte. Hemos venido a mostrarnos ante tu presencia. Hemos venido a decir, a declarar que tú eres nuestro Dios. Hemos venido a rendirnos a ti, Señor. Hemos venido a humillarnos ante tu presencia, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Porque tú eres un Dios grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Lo vamos a declarar juntos, iglesia. Amén. Aleluya. Porque ese es el propósito de que usted y yo estemos aquí en este lugar. De darle la gloria, de darle la honra, al que todo lo merece, a nuestro Dios misericordioso. Por eso lo vamos a declarar juntos, iglesia. Amén. Lo invito a adorar. Lo invito a meterse en adoración. Lo invito a postrarse, a humillarse ante la presencia de nuestro Dios, porque Él es digno.
quiero que me abra su Biblia en Hechos capítulo 1 en el verso 14. Ese verso es muy importante, el libro de Hechos capítulo 1 en el verso 14. Acompáñeme allá al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el libro capítulo 1. Deme un fuerte amén cuando esté en Hechos 1:14. Mire por qué pasó esto, qué sucedió, qué hicieron ellos antes de que Dios derramara de su Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120. La Biblia dice que cuando Jesús se apareció, había gente que lo miraba, más de 500 personas, registra ahí en Primera de Corintios. Pero ¿por qué cayó solamente en 120? ¿Dónde estaban los otros 120 menos 500 menos 120? Un matemático, 380, 380. ¿Dónde estaban los otros? Imagínese cuando les dijeron: ¡hey! Cayó el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde se fueron? Se lo perdieron. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que hoy está usted aquí, que hoy puede pasar un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida y puede caer esa bendición? Mire lo que dice ahí Hechos capítulo 1 verso, ¿qué les dije? 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea que cuando Jesús les dio la orden: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo, estos hombres se quedaron ahí como unidos, orando con ruego, ¿verdad? Hombres y mujeres esperando la promesa del Padre. Y sucedió eso en Hechos capítulo 2. Pero sobre todos cayó el Espíritu Santo. Pero también en Hechos 4:31 dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Que Dios hoy haga temblar la iglesia de Hesperia. ¿Cuántos dicen amén? Que hoy se sacuda este lugar, que haya un terremoto aquí de la presencia del Señor. Alguien tiene que decir amén. Ahí pasó también esto, y dice que todos también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 8 verso 15 al 16 dice su palabra: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estos hombres ya habían recibido la palabra, ya habían pasado sobre el bautismo de agua, pero estaban vacíos de poder, no del Espíritu de Dios, sino del poder del Espíritu de Dios, de la investidura que necesitaban para continuar con lo que Jesucristo les había enseñado y dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vemos cómo ahí también los llenó. Ahora en Hechos capítulo 10, ahí en su Biblia, 10, 44, 46. Miren lo que pasa en el libro de los Hechos capítulo 10 verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados o atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. No solamente la promesa era para el pueblo judío o para el pueblo de Dios, sino para toda persona, para los gentiles. Y dice que ahí se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que pasa en Hechos capítulo 11, en el verso 15 y 17. Hechos 11, 15 al 17. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo:
Juan ciertamente os bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues los concedió también el mismo don o regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ahí mismo también volvió a caer el Espíritu Santo sobre los que estaban en ese tiempo, ahí en esas personas. Y el apóstol Pedro decía: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? De que si Dios va a derramar de su presencia sobre esta persona, sobre esta gente, sobre estos samaritanos, sobre cualquier tipo de persona, ¿cómo yo les voy a estorbar? Hoy hay mucha gente que está estorbando eso. Muchos predicadores, pastores que no creen que ya el derramamiento del Espíritu Santo es para nuestros días. Ya no lo predican, ya no quieren que se hablen en lenguas en las iglesias. Lo impiden, o lo ven hablando en lengua y dicen: este tiene demonios o tiene algo. Están estorbando lo que Dios quiere hacer. Y no solamente en el tiempo de la iglesia. Después el Espíritu Santo se derramó en Francia, en otros lugares, en Europa. Pero una vez en el año de 1906 el Espíritu Santo se derramó en la calle Azusa. El primero empezó ahí en la Bonne Ivrea con el pastor. Los que han ido a la Asamblea de Dios conocen a Willie Seymour. Él empezó a predicar acerca del don del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de las lenguas. Y en 1906, cuando él estaba predicando en una pequeña casita, empezaron a hablar en lengua los hermanos que se reunían allá. Empezaron a mover, Dios empezó a derramar su presencia. Se cayó ahí la casita, pero de ahí se expandieron a un edificio, a la calle Azusa. Y ahí Dios empezó a derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas. Y de ahí comenzó algo tremendo, un movimiento pentecostés tremendamente. Porque no solamente es para el principio, para mediados. La palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosa mortífera y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos no creen eso. Y Jesucristo lo dijo. ¿Por qué le creen más a un predicador? ¿Por qué le creen más a alguna persona que se dice hablar de la palabra y no le creen las palabras de Jesucristo? Que al que cree hablarán en nuevas lenguas. Al que cree orará por los enfermos y sanarán. Al que cree comerá cosa mortífera y no le hará daño. Al que cree le pondrán la vacuna y no pasará nada. Tenemos que creerle al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Cristo Jesús. No podemos estorbar a Dios. Necesitamos la investidura, la autoridad y el poder para continuar lo que Jesús nos ha encomendado, de ir y llevar la palabra a toda persona. ¿Cuántos de ustedes se sorprenden de la fuerza natural, de los terremotos, de los huracanes? ¿Cuántos se sorprenden de los tsunamis? ¿Se acuerdan una vez que dijeron que iba a caer un tsunami acá, que venía por de este lado de Japón? Y toda la gente estaba así como: ay, que no vaya a llegar, que aquí a California y todo. Son fuerzas muy poderosas. Son cosas que son incontrolables, inevitables. La fuerza natural, por más que uno diga que no esté temblando, si la tierra se está moviendo, si un huracán va a explotar, si un tornado va a caer, no hay fuerza que lo pueda detener. Es inevitable de que va a caer, va a suceder. ¿O cuántos se asombran de la fuerza artificial? La fuerza artificial hecha por el hombre. Aviones de guerra, cuando se levantan y salen, pero con una potencia tremenda. Las naves espaciales que van al espacio, a la luna, tremendas navezonas que de repente, los cohetes que salen disparados poderosamente, todas esas, o las bombas nucleares que han sido diseñadas con átomos, con uranio, con plutonio, con hidrógeno. Una bomba puede devastar toda una ciudad completa, amado hermano. Puede hacer tremendas cosas y eso nos sorprende tanto. Pero quiero decirles que no se compara con el poder del Dios omnipotente, el creador de las galaxias, el creador de los átomos, el creador de las leyes naturales, el creador de todo y soberano, que reina y gobierna lo visible y lo invisible. No se compara. Lo que pasó en el año de 1906
ahí en la calle Azusa, después de que hubo ese movimiento del Espíritu Santo, ese terremoto que llegó sobre esa iglesia, de ahí se esparció la iglesia por todo el mundo y hoy día hay millones de personas predicando a Jesucristo, sirviendo a Cristo, adorando a Cristo. Han pasado décadas y ese movimiento, ese poder que llegó ahí ha impactado millones de gente. Y seguirá impactando el poder de Dios, porque el poder de Dios es más grande que una bomba nuclear, es más grande que una fuerza natural, es más grande que el viento, que la naturaleza misma. Él la rige. Sería muy torpe, muy tonto, hermano, muy necio no querer tener ese poder de Dios sobre su vida. No anhelarlo, no desearlo, no quererlo. Sería si usted dice, no, pues eso para mí no es para ustedes. Muchos dicen, para las mujeres no, van en contra de lo que Dios está diciendo. Dice la palabra que para siervos y, uy, esas siervas, siervos y siervas, para todos, jóvenes, para los jóvenes, adultos, ancianos. ¿Usted cree que Dios va a derramar de su poder para que una sierva esté sentada nomás ahí? Que no hable de Cristo, que no predique. Yo por eso a mi esposa la tengo en oración todos los días, en ayuno. Métete en ayuno, ponte en oración para que venga la unción sobre tu vida. Y para cuando se para acá, ahí está, digo, gracias Señor. Y Dios lo puede hacer con cada sierva en este lugar. Sería muy torpe pensar que nada más es para los hombres, o no quererlo, el no quererlo uno. Sería totalmente desobediente, necio, escondernos o desobedecer a Dios y decir, no, yo no quiero el poder del Espíritu Santo para mi vida. Sería una torpeza tremenda. Sería de necio desobedecer, querer ser independientes, querer ser individuales, como si fuéramos dioses. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida para cuando venga una mentira a su mente, usted con el poder del Espíritu Santo le digas esa mentira. No voy a decir esa mentira, voy a hablar la verdad. Cuando se enfrente a la tentación, usted con el poder dice, no voy a caer en la tentación. Cuando alguien le quiera decir algo en contra del pastor de la iglesia, usted con el poder y el amor, ¿sabes qué? No es así, así no debe ser, nos vamos a unir, pero tiene poder para decir no, para callar. Cuando hay momento de callar, usted con el poder del Espíritu Santo guarda silencio, recibe, escucha. Necesitamos el poder para no caer en la lascivia. ¿Cuántos dicen amén? Para no hacer las obras de Satanás, para no guiarnos por las obras destructivas del mundo. Necesitamos el poder para decir a la maldad, no a la maldad, no al pecado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para decirle no a la religión. Necesitamos ese poder. Un hombre y una mujer con el Espíritu Santo puede salvar una persona. Puede salvar una persona. Y sabe que una persona vale más que todo lo que hay en esta tierra. Sea oro, sea petróleo, sean inversiones, acciones, edificios, casas. Una sola persona vale más que todo eso. Ahora imagínese una familia, una ciudad para Cristo. Usted lleno del Espíritu Santo puede alcanzar todo su vecindario. Eso, amén. Usted lleno del Espíritu Santo puede alcanzar a su familia. ¿Cómo que se va a ir con el diablo? No se va a ir con el diablo. Voy a orar en el Espíritu, voy a clamarle, voy a gemir, voy a llorar, voy a hablar en lenguas para que el Señor obre en mi familia y la salve. Puede hacerlo. Más que una fuerza natural, más que una fuerza atómica o nuclear, usted puede salvarlo. ¿Cuántas personas que tienen millones de dinero? Uno que se acaba de morir hace como 2 años, no me acuerdo su nombre, Steve Jobs, el que hizo creo que el iPhone. Millonario, el más millonario de todo. Se murió joven y enfermo. No le pudo
toda su riqueza, todo su dinero, salvarle la vida. Pero aún Cristo nos da vida después de la muerte. Hay vida en Jesús. Podemos salvar un alma que vale más que todo lo que pueda haber en este mundo. ¿Cómo podemos hacer para que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros? Seguir el patrón de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que ellos estaban orando, unidos, ayunando. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar? Aleluya. Por lo regular no es fácil orar. No nos gusta orar. No nos gusta pasar el tiempo con Dios, menos ayunar. Empezamos como 30 o 40 al principio de año para el ayuno. Después 20. Y ahorita somos como 8 todo el día lunes. Pero siempre hay un remanente fiel que está orando, que está ayunando por su vida, por su familia, por la iglesia. No se sienta mal, pero únase. ¿Quieren un derramamiento del Espíritu Santo? Oración, ayuno y estar unido. Únase a la adoración en la iglesia, únase al evangelismo, únase a los caballeros, únase a las damas, unámonos a enseñar a los niños, unámonos a salir a las calles. Y va a ver, si no, Dios dice: estos hombres están unidos, están orando, están ayunando, están aprendiendo la palabra, me están creyendo, reclaman la promesa que mi Padre quedó de enviarles. Ahí les va la promesa y Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Dios lo va a hacer. Y sabe que Dios es tan grande y tan bueno que nos ayuda a orar. Que nos ayuda a orar. Quiero que me acompañe a Romanos 8:26. ¿Estamos ahí? Este verso lo hemos leído 3 veces y Dios nos quiere hablar algo en ese verso. Desde la intercesión, luego mi esposa también lo trajo, pero mire lo que dice Romanos 8:26-27. Para aquellos que nos cuesta orar, para aquellos que nos es difícil orar, dice la palabra de Dios en Romanos 8:26-27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos somos débiles para orar, para levantarnos temprano? Amén, para estar ahí orando. Dice, pues ¿qué hemos de pedir? Tampoco a veces sabemos pedir a veces. Entonces, si no queremos orar y no sabemos pedir, realmente necesitamos el Espíritu Santo. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, por conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gemir, ¿qué significa gemir? Si nosotros queremos orar para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que gemir. Tenemos que gemir con gemidos indecibles. Valga la redundancia, gemir significa expresión de dolor. Indecible es algo grande, intenso, que no se puede expresar o describir el sentimiento o emoción. Yo sé que algunos de ustedes han experimentado este gemir en su tiempo de oración y es difícil explicarlo, cómo es esto. Pero las mujeres que han dado a luz lo van a entender lo que es gemir cuando van a atender a su criatura en su vientre. Yo me recuerdo de mi esposa cuando yo estuve en los 3 partos. Digo, ay, qué cosas pasé. Es bonito, es hermoso, pero sí son cosas que digo, Señor, gracias porque no pasamos los hombres por eso, aleluya. Pero la mujer sabe lo que es gemir. Cuando le dicen, púchele, ahí viene, ándele, y ella empieza a gemir. ¿Sí o no? Fuerte. Y uno nomás está ahí, Señor, ayúdanos. Pero ellas están gimiendo. Hay dolor, pero también hay un sentimiento, una emoción que nadie le puede decirlo, no se lo pueden explicar.
Ellas solamente saben lo que están sintiendo. Una como diciendo, ya no quiero que salga porque me duele, pero otra quiero que nazca para verlo. Y el tremendo chamaco está allá adentro, pero bien cómodo, acostumbrado de 9 meses. No quiere salir, dice al mundo, no, aquí con mi mami. No quieren. Están ahí acomodados, tranquilos, calientitos, relajados, pero tiene que salir. ¿Y cómo va a salir? ¿Cómo va a nacer? ¿Cómo va a dar a luz? La madre gimiendo, gimiendo con todo, con dolor, con sentimiento, con la emoción, pero tiene que gemir hasta que salga la criatura, hasta que nazca, hasta que salga del vientre y tenga una nueva vida. Y la iglesia tiene que orar con gemidos indecibles para que haya nuevos nacimientos en la iglesia, para que la gente que esté en el mundo, sea un familiar, sea un amigo, sea una persona, que alguien esté en drogas, que alguien esté en alcohol, nosotros como iglesia gimiendo, clamando, esa persona va a salir del mundo, las drogas van a ser quebrantadas, van a ser echadas fuera de su vida, van a ser a una nueva vida, van a ser de nuevo. Pero tenemos que gemir como iglesia, gemir, clamarle al Señor, orar en lenguas también. Quiero que me acompañe rápidamente a 1 Corintios capítulo 14. ¿Cuántos quieren un derramamiento del Espíritu Santo? Acuérdese, hay que orar con gemidos indecibles, pero también hay que orar en lenguas. Yo sé que algunos han tenido una experiencia. Por eso le preguntaba al principio, ¿cuántos de ustedes una vez han tenido una experiencia de un derramamiento del Espíritu Santo? Usted ya habla en lenguas, pero tal vez se ha enfriado, ha dejado, no ha sido productivo su búsqueda, su continua relación con Dios, se ha apagado, ha oído comentarios, eso no existe, y han apagado su fe, y ha dejado. Pero debemos también orar en lenguas para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales, desconocidas y también diabólicas. Las lenguas diabólicas son las que practican los brujos, las que se las aprenden las frases, los hechiceros, los que hacen la magia. Ellos tienen sus notas y se aprenden sus palabras de demonios y todo, y tienen que aprendérselas. Pero las lenguas que Dios da, esas no se pueden aprender, no se pueden enseñar. Esas solamente vienen del Espíritu Santo de Dios. Y esas son las que Dios nos quiere dar hacia nosotros. Las lenguas del Espíritu no son de iniciativa humana, sino son de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14 verso 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire, en el contexto de estos capítulos, si usted lee 1 Corintios capítulo 12 del verso 4 al 12, usted va a ver los dones del Espíritu Santo que da el Espíritu Santo, que son dones de sanidad, dones de fe, de milagros, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, de enseñanza. Entonces todos esos dones, la iglesia de los Corintios, Dios había manifestado todos esos dones, pero estaban hablando en lenguas solamente. Ya no se reunían, empezaba el culto y luego todos empezaban a adorar en lenguas. Ya no había palabra de enseñanza, de consolación, ya no se leía la Biblia, ya todos se basaban a solamente hablar en lenguas. Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe, y luego ellos hablaban mucho en lenguas, pero tenían muy poco amor entre ellos. Entonces por eso el apóstol Pablo, después de 1 Corintios 12, donde les habla de los dones, les dice: yo tengo algo mejor para ustedes. Aparte de los dones espirituales, sigan el amor. Porque dice, pueden tener la fe, pueden hacer milagros, pueden hablar en lenguas, pero si no hay amor, nada son. Y por eso en el capítulo 14 les dice, seguir el amor. Antes que cualquier otra cosa que pueda manifestarse en su vida, en nosotros, hay que tener amor el uno por el otro. Amar a Dios sobre todas las cosas. Seguir el amor, pero también dice procurar los dones. Dice,
anhélenlos, deséenlos, desarrollenlos, conozcan los dones espirituales. ¿Para qué vamos a querer los dones espirituales? ¿Para qué los vamos a desarrollar como iglesia? ¿Para qué los vamos a conocer? Para que podamos animar a personas, para que podamos ayudar a otras personas. Imagínense unos hermanos aquí con el don de sanidad. Llega un enfermo y oran por esa persona. Ahorita en el nombre de Jesús vas a ser sano, hermano. Alguien con una necesidad imposible tiene el don de fe, de milagros. Todos esos dones son para edificar la iglesia, para consolar, para ayudar a la necesidad. Si verdaderamente amamos a los hermanos, vamos a anhelar los dones espirituales. Vamos a anhelar lo que Dios tiene para nosotros. Y más los líderes, cantores y servidores deben anhelar los dones del Espíritu Santo. Todos los que están sirviendo, pero más esas personas, el hablar en lenguas. Aquí el apóstol Pablo también les dice, pero sobre todo en el verso 1, que profeticéis. ¿Por qué les dice que profeticéis? Como les decía, el que profetiza sabe consolar, sabe animar, sabe enseñar a la gente con palabra, así como les estoy hablando ahorita. Sabe el don de profecía, conoce lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que hablan las escrituras del Antiguo Testamento, conoce el plan de Dios, lo que va a suceder ahora, pero también conoce lo que viene hacia la iglesia, hacia este mundo. Eso es lo que hace el profeta, se acuerda del pasado, concientiza el presente, pero también se visualiza en el futuro. Y el apóstol Pablo les decía, miren, más que profeticen, más que hablar en lenguas, ¿cómo me vería yo si me subiera aquí y de repente solo les hablara en lenguas y les dijera, ya, vámonos, todos los que pudieron hablar, los que hablaron en lenguas y ya? ¿Estaría correcto? ¿Verdad que no? Se necesitan mínimo 5 palabras que les diga con mi entendimiento y que usted las capte. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Hay salvación en Cristo Jesús. Él puede perdonarte al hablar cantidad de lenguas. Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe, pero sobre todo que profeticéis. Pero fíjese lo que hace el hablar en lenguas, porque al final también no lo impide, pero todo tiene que hacerse en orden. Fíjese lo que dice ahí, pero sobre todo dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Una de las tremendas bendiciones es que cuando tú estás hablando en lenguas, tú estás hablando y conectándote con el Dios Todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, de las galaxias, de los átomos. Tú mismo estás conectándote con Él, y aparte el diablo no te entiende lo que le estás diciendo. El diablo se queda así como, ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué le está diciendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿De qué está orando? No puede y no sabe. Hay que orar en lenguas. Mire el verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El hablar en lenguas también vas a ser edificado. Tu fe, tu relación con Dios, tu relación personal con el Señor. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, te vas a fortalecer tu vida espiritual, amado hermano. Vas a estar más firme. El 6, el 5, así que dice el apóstol Pablo en el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que en la iglesia reciba edificación. Ese es otro punto muy importante, iglesia. Si vamos a hablar en lenguas y Dios va a llenar tu vida y vas a orar en lenguas, también tenemos que pedirle, que usted le pida a Dios, Señor, ayúdame y dame el don de interpretarlas, para que también se edifique en la iglesia las personas. Fíjese lo que dice ahí el verso 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecha si no os hablare con revelación, con ciencia, o sea, conocimiento, con profecía o doctrina? Y ahí del verso 6 en adelante les pone el apóstol Pablo que todo instrumento de música tiene algún significado, y todo idioma, como el bajo, la nota tiene la nota do y tiene su significado, la guitarra, el piano, todas las trompetas hacen un sonido que se sabe a qué se refiere. Entonces, y también los idiomas, dice, ningún idioma carece de
de significado. Entonces, y de ahí, pero después, ahí en el verso 18, mire, dice en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en el verso 39 dice la Biblia, así que hermanos, procurad profetizáis, pero no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo, no se les impide hablar en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. ¿En qué momento sería el hablar en lenguas en nuestra iglesia? En el momento de cuando empezamos la oración, ahí lo podemos hacer. En el momento que estamos adorando, exaltando a Dios, también podemos hacerlo. En el momento que se está llamando el mensaje a la salvación, ¿alguien quiere recibir a Cristo? En ese momento no, porque en ese momento el Espíritu Santo va a traer convicción al pecador. Cuando yo esté haciendo un llamado, alguien quiere recibir a Cristo como el Salvador de su vida, alguien quiere recibir la vida eterna, pedirle perdón a Dios, ahí no podemos estar hablando en lenguas. Cuando estoy predicando, tampoco se puede. Cuando esté la administración, bueno, ahí se puede hablar en lenguas, clamarle, empezar a orar en lenguas, y todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Acá todos estaban hablando en lenguas, y por eso el apóstol Pablo les dice que sea 1, 2 o 3, y que alguien haya que las interprete, porque si no, nada más ellos van a ser edificados. Por eso hay que orar y que Dios derrame, que alguien desarrolle el espíritu de interpretación, que nos dé, que podamos interpretar lo que estamos hablando. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos ser edificados, pero no hay que impedirlo. Y en muchos lugares se impide esto. Han corrido a gente de iglesias cuando empiezan a hablar en lenguas. Aquí no hacemos eso, aquí no creemos en esto. Eso ya pasó, eso era para los apóstoles solamente. Y Jesucristo dijo, a los que creen hablarán en nuevas lenguas. Te harás edificado. Tu relación con Dios será más sólida, más fuerte. El diablo no te va a entender. Mire, estaba leyendo un testimonio de un muchacho que tocaba ahorita del bajo. Tocaba en el grupo de alabanza. El joven bien entregado, consagrado, con ganas de servir al Señor. Y de repente sufrió un accidente. Se lastimó su espalda. Y se lo llevaron al doctor en la noche. Rápidamente lo llevaron al doctor. Eran como las 10 de la noche, su padre estaba trabajando, le avisaron a su padre que su muchacho había sufrido un accidente y que pues que estaba en el hospital. Llegó al hospital y el doctor, así como son los doctores, sin tenerle compasión y misericordia al padre, le dijo, su hijo se golpeó y ya no va a poder caminar correctamente, va a caminar todo así como renqueando porque un hueso de la columna, algo le pasó. ¿Sabe qué hizo su padre? Ahí se quedó desde las 10 de la noche, hincado en la silla donde estaba, orando en lenguas, hasta las 6 de la mañana, solo orando en lenguas, solo orando en lenguas. Se levantó a las 6 de la mañana, el Espíritu Santo le dijo, tu hijo está bien. Y fue con su hijo, le dijo, hijo, ¿cómo te sientes? Me siento mejor, papá, ya estás sano, hijo, Dios te sanó, Dios me lo dijo. Llegó el doctor, la enfermera le dijo, hágale otra radiografía a mi hijo. Y le checaron la radiografía y no tenía nada. Y él y su padre salieron del hospital caminando bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque hubo un padre clamando y orando en lenguas, cosas que el diablo no entiende, solamente estaba conectado con el poder de lo alto. Necesitamos orar en lenguas, pero también orar con lloro, con lágrimas. Yo sé que muchos aquí hemos visto esas oraciones y hemos visto el poder de Dios obrando. Recuerdo una vez que una hermana estaba pidiendo por su padre que estaba pasando un problema grande en la cárcel y me acuerdo que estábamos ahí en el fellowship orando y empezamos a clamar y nos unimos en oración por el hermano y empezamos a orarle, Señor, haz un milagro, Señor, ten misericordia, Señor, obra. Estaba clamando, estábamos orando y a las 2-3 horas nos dijeron que ya había salido de la cárcel. Gloria a su nombre. Porque cuando Dios ve lamento, cuando Dios ve lloro, cuando Dios ve lágrimas, Dios se compadece, Dios tiene misericordia, Dios hace algo sobre la vida de esas personas. Yo me recuerdo el día que estaba con mi esposa, con Eliel, hermano, mi primer boy,
Dios me dio, por la gracia de Dios, una niña hermosa, la primera. Pero yo también, todo hombre como es, ¿no? Así, yo quiero un varón. Y mi esposa se embaraza. Y ahí estábamos, ya todo bien. Y de repente se adelantó el parto como una semana. Y ya estábamos ahí, llegamos al hospital. Pasó todo un día entero y a ella se le había roto la fuente. Ya se le había quedado el agua y el niño no salía. Y ya cuando empiezo a ver, era como tenían su corazoncito, le bajaba, le subía, le bajaba, le subía. Y yo me imaginaba y digo, su corazón se está dañando, sus cuerpecitos por dentro. Tal vez su cerebro ya no le va a trabajar bien, su cuerpo. Y sabe, me metí al baño ahí donde estaba mi esposa y le empecé a llorar a Dios: Señor, sácalo bien, que salga bien, Señor. Empecé a clamarle, a llorar ahí tremendamente por mi hijo. Señor, es el primero. Señor, sácalo, haz algo, Padre Celestial, ayúdame, ten misericordia de mi vida, Señor. Ahí me confesé, me entregué, de todo ahí, hermano, llorando. Después ya salí, llegaron unas doctoras y dijo una: vamos a hacer lo último. Vamos a ponerle unas mangueritas con agua para que salga. Y hicieron eso y de repente el niño empezó a salir, hermano. Dios tiene misericordia. Ahora ve a mi hijo Eliel caminando, corriendo. Está regranduchón el ingrato. Pero Dios tiene misericordia, tiene compasión. Dios sana, Dios restaura cuando nos mira orando con lágrimas. La Biblia dice que Jesucristo iba para la ciudad de Naín y dice que miró a una mujer que iba a enterrar a su único hijo, viuda. Ya lo iba a enterrar y toda la multitud ahí atrás. Y dice que Jesús se acercó y le dijo: no llores, no llores. Y el Señor le dijo al niño: levántate. Y el niño se levantó, ya muerto el niño, hermano. Dios se para cuando ve a alguien que está llorando, que está clamando, que está gimiendo, que está orando en lenguas, en el Espíritu, que está conectado con Él. Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su poder. Dios te escucha cuando le oras en lágrimas. Dios desciende con su poder. Dios salva, Dios abre puertas. Dios tiene misericordia. Dios derramará de su Espíritu Santo para aquellas personas que claman, que oran. Me acuerdo también otro testimonio tremendo. Es que de esos hemos visto muchos en la iglesia, hermano. Nuestro hermano Fidel, no sé si vino. Él también una vez le pasó algo en su pierna, se sentía mal, se sentía dañado y un dolor tremendo, pero él clamándole a Dios, orándole a Dios con lágrimas, con dolor. Y mírenlo, ahí anda como si nada. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios obra, hermano, y así le puedo contar muchos testimonios. Y yo sé que ustedes o alguna madre más, o tal vez algún padre, ha estado orando por sus hijos, ha estado derramando sus lágrimas, ha estado intercediendo por ellos por años. Dios va a contestar esa oración. Te vas a sorprender cuando veas cómo Dios lo trae cambiado, transformado, lo trae diferente, romperá las cadenas. Saldrá del mundo, tendrá una nueva vida, porque hay una madre o un padre gimiendo, clamando, orando en lenguas, derramando su corazón delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios mira eso, dice: hey, se detiene todo y dice: vamos a salvarlo, vamos a restaurar esa alma, vamos a levantarlo de entre los muertos. Pero tenemos que orar para que Dios se derrame sobre su vida. Unámonos en oración, perseveremos en la oración y vivamos en la oración.